Tan pronto como Ana estuvo lo bastante fuerte, se marcharon de aquel hotel tan caro. Papá y Max habían encontrado un hostal en uno de los pueblecillos del lago. Se llamaba Gastov Scream, porque era propiedad de un tal Herr Scream, y estaba muy cerca del embarcadero, con un patio empedrado y un jardín que bajaba hasta el lago. La gente solía ir allí a comer y beber, pero Herr Scream tenía también unas cuantas habitaciones para alquilar, y eran muy baratas. Mamá y papá compartían una habitación y Ana y Max otra, con lo que salía todavía más barato. En el piso bajo había un comedor grande y un confortable decorado con astas de ciervo y trocitos de Edelweiss, pero cuando hizo mejor tiempo aparecieron mesas y sillas en el jardín, y Franz Green servía todas las comidas debajo de los castaños al borde del agua. A Ana le parecía muy bonito. En los fines de semana venían músicos del pueblo, y a menudo estaban tocando hasta altas horas de la noche. Se escuchaba la música y se contemplaba el centello del agua entre las hojas y los barcos de vapor que pasaban. Cuando anochecía, Herr Green activaba un interruptor y se encendían lucecitas en los árboles, de modo que aún se podían ver lo que estaban comiendo. Los barcos encendían faroles de color para hacerse ver por las otras embarcaciones. Algunos eran color ámbar, pero los más bonitos eran de azul oscuro y brillante, tirando a malva. Cada vez que Ana veía una de aquellas mágicas luces azules sobre el cielo azul más oscuro y reflejadas más débilmente en el lago, sentía como si le hubieran hecho un pequeño regalo. Los Green tenían 3 hijos que andaban descalzos, y como Ana ya no sentía sus piernas como si fueran de trapo, ella y Max iban con ellos a explorar el campo de alrededor. Había bosques y arroyos y cascadas, carreteras bordeadas de manzanos y flores silvestres por todas partes. A veces mamá prefería ir con ellos a quedarse sola en el hostal. Papá iba a Zúrich casi todos los días para hablar con los directores de los periódicos suizos. Como casi todos los del pueblo, los niños Green hablaban un dialecto suizo que a Ana y a Max les costaba trabajo entender al principio, pero enseguida lo aprendieron. Y el mayor Franz enseñó a Max a pescar, solo que Max nunca pescaba nada, mientras su hermana Renelli enseñaba a Ana la versión local de la rayuela. En aquella atmósfera agradable no tardó Ana en recobrar sus fuerzas, y un día mamá anunció que ya era hora de que ella y Max empezaran a ir otra vez al colegio. Max iría al Instituto Masculino de Zúrich, viajaría en tren, que no era tan agradable como el vapor, pero sí mucho más rápido. Ana iría a la escuela del pueblo con los niños Green, y como ella y Renelli eran casi de la misma edad, estarían juntas en la clase. «Tú serás mi mejor amiga», dijo Renelli. Renelli tenía unas trenzas muy largas, muy delgadas, de color ratón, y un gesto siempre preocupado. Ada no estaba absolutamente segura de querer ser su mejor amiga, pero pensó que parecería una desagradecida si lo decía. Un lunes por la mañana partieron juntas. Renelli descalza y llevando los zapatos en la mano, ya cerca de la escuela se encontraron con otros niños, y casi todos llevaban también los zapatos en la mano. Renelli presentó a Ana con algunas de las niñas, pero los niños permanecieron al otro lado de la carretera, mirándola sin decir nada. Poco después de que llegaran al patio de la escuela, una profesora hizo sonar una campana, y hubo unas prisas locas de todos por ponerse los zapatos. Era norma de la escuela que fueran calzados, pero la mayoría de los niños lo dejaban para el último minuto. El profesor de Ana se llamaba Herr Graupe. Era muy viejo, con una barba gris amarillenta, y todo el mundo le tenía mucho respeto. Herr Graupe asignó un sitio a Ana al lado de una niña rubia muy alegre que se llamaba Roesli. Y mientras Ana se dirigía a su pupitre por el pasillo central del aula, se oyó un cuchicheo de asombro general. «¿Qué pasa?», susurró Ana tan pronto como Herr Graupe volvió la espalda. «¿Que viniste por el pasillo central?», contestó Roesli, también en voz baja. «Solo los chicos entran por el pasillo central». «¿Y por dónde entran las niñas?». «Por los lados». Parecía un reparto extraño, pero Herr Graupe había empezado a poner sumas en el pizarrón y no había tiempo de pensar en ello. Las sumas eran muy fáciles y Ana las tuvo hechas enseguida. Luego echó una ojeada por el aula. Los niños se sentaban en 2 filas a un lado, las niñas al otro. Era muy distinto del colegio de Ana en Berlín, donde todos estaban mezclados. Cuando Herr Graupe pidió los libros,
Renelli se levantó para recoger los de las niñas, mientras un niño grandote y pelirrojo recogía lo de los niños. El pelirrojo atravesó el aula por el pasillo central y Renelli la rodeó por el lateral, hasta que ambos se encontraron, cada uno cargado con una pila de libros, delante de la mesa de Herr Graupe. Aún allí, tuvieron cuidado de no mirarse, pero Ana se dio cuenta de que Renelli se había puesto un poquito colorada. Durante el recreo, los niños jugaron fútbol y estuvieron haciendo payasadas en un lado del patio, mientras las niñas jugaban a la rayuela o se sentaban tranquilamente a chismorrear en el otro. Pero aunque las niñas fingían no hacer caso de los niños, se pasaban mucho rato mirándolos con los párpados cuidadosamente semicerrados. Y cuando Renelli y Ana se fueron a comer, Renelli estaba tan interesada en las cosas raras que iba haciendo el pelirrojo por el otro lado de la carretera que casi choca contra un árbol. Por la tarde volvieron para estar una hora cantando y con esto se acabaron las clases por aquel día. ¿Te ha gustado?, le preguntó mamá a Ana cuando estaba a regreso a las 3. Es muy interesante, dijo Ana, pero es raro. Los niños y las niñas ni siquiera se hablan entre sí y no sé si voy a aprender mucho. Herr Graupe se había equivocado varias veces al corregir las sumas y su ortografía tampoco era perfecta. Bueno, eso no importa demasiado, dijo mamá. No te vendrá mal un poco de descanso después de haber estado enferma. Me gusta lo que se canta, dijo Ana. Todos saben cantar haciendo gorgoritos al estilo tirolés y me van a enseñar a hacerlo a mí también. ¡Dios los libre!, dijo mamá. Inmediatamente se le escapó un punto. Mamá estaba aprendiendo a tejer. No lo había hecho nunca, pero Ana necesitaba un suéter nuevo y mamá quería ahorrar. Había comprado lana y agujas y Franz Green le estaba enseñando, pero no se le daba demasiado bien. Mientras que Franz Green movía las agujas ágilmente con los dedos, mamá movía todo el brazo desde el hombro. Cada vez que metía la aguja en la lana era como un ataque. Cada vez que la sacaba, tiraba tanto del punto que casi lo rompía. En consecuencia, el suéter iba creciendo muy despacio y más parecía tela de abrigo que punto de media. Nunca he visto una cosa igual, dijo Franz Green, asombrada cuando vio cómo iba. Pero quedará bonito y muy abrigado cuando esté terminado. Un domingo por la mañana, poco después de que Anne y Max empezaran a ir al colegio, vieron una gran figura conocida bajarse del vapor y aproximarse en el embarcadero. Era el tío Julius. Ana lo encontró más delgado que antes y era maravilloso y al mismo tiempo sorprendente verlo, como si un poquito de su cara de Berlín hubiera aparecido de repente al borde del lago. ¡Julius!, exclamó papá, encantado al verlo. ¿Qué haces aquí? El tío Julius le dirigió una sonrisa un poco burlona y dijo: Bueno, oficialmente no estoy aquí. ¿Sabes que hoy día se considera muy imprudente incluso visitarte? Había asistido a un congreso de naturalistas en Italia y salido de ahí con un día de anticipación para acercarse a verlos camino de Berlín. Es un honor, ¡qué agradezco!, dijo papá. No cabe duda de que los nazis son tontos, continuó el tío Julius. ¿Cómo va a ser tu enemigo de Alemania? Ya sabrás que han quemado todos tus libros. Estuve en muy buena compañía, dijo papá. ¿Qué libros?, preguntó Ana. Yo creí que los nazis solo se habían llevado nuestras cosas. No sabía que las hubieran quemado. Estos que decimos no eran los libros que tenía tu padre, dijo el tío Julius. Eran los libros que ha escrito. Los nazis encendieron hogueras por todo el país y quemaron allí todos los ejemplares que pudieron encontrar, junto con las obras de varios otros autores distinguidos, dijo papá, tales como Einstein, Freud, H.G. Wells. El tío Julio sacudió la cabeza, como asombrado ante la locura de todo aquello. Gracias a Dios que no seguiste mi consejo, dijo. Gracias a Dios que salieron a tiempo, pero está claro, añadió, que Alemania no puede continuar mucho tiempo en esta situación. Después de almorzar, en el jardín les dio las noticias. Heinke se había colocado con otra familia. Le había resultado difícil, porque cuando la gente se enteraba de que había trabajado para papá, no querían tomarla. Pero en conjunto su trabajo nuevo no estaba mal. La casa seguía vacía, todavía no la había comprado nadie. Era extraño, pensó Ana.
que el tío Julius pudiera ir a echarle un vistazo siempre que quisiera. Podía bajar la calle desde la papelería de la esquina y pararse delante de la reja pintada de blanco. Las contraventuras estarían cerradas, pero si tenían una llave, el tío Julius podría entrar por la puerta de la calle al recibidor oscuro, subir la escalera hasta el cuarto de juguetes o pasar al salón, o por el pasillo a la antecocina de Hempy. Ana lo recordaba todo con absoluta claridad, y mentalmente recorrió la casa de arriba a abajo, mientras el tío Julio seguía hablando con mamá y papá. ¿Cómo te van las cosas?, preguntó el tío Julius. ¿Puedes escribir aquí? Papá levantó una ceja. Para escribir no tengo dificultades, dijo, pero sí para que me lo publiquen. Pero eso es imposible, dijo el tío Julius. Desgraciadamente no, dijo papá. Parece ser que los suizos están tan preocupados por mantener su neutralidad que les asusta publicar algo de un antinazi declarado como yo. El tío Julius pareció disgustarse mucho. ¿Están bien?, preguntó. Quiero decir, económicamente. No las arreglamos, respondió papá. De todos modos, he estado tratando por varios medios de hacerlos cambiar de opinión. Luego se pusieron a hablar de sus amigos comunes. Parecía como si estuvieran repasando una larga lista de nombres. Uno había sido detenido por los nazis, otro se había escapado y se iba a América, otra persona había pactado. Ana se preguntó qué quería decir aquello de pactar, y había escrito un artículo alabando al nuevo régimen. La lista seguía, interminable. Todas las conversaciones de mayores eran así últimamente, pensó Ana, mientras las oritas lamían la orilla del lago y las abejas zumbaban en los castaños. Por la tarde le enseñaron del lugar al tío Julius. Ana y Max lo llevaron a los bosques y le interesó mucho el descubrimiento de una clase especial de sapo que no había visto nunca. Luego se fueron todos a remar por el lago en una barca de alquiler. Después cenaron juntos y al cabo llegó la hora de que el tío Julio se despidiera. Extraño nuestras visitas al zoológico, dijo mientras le daba un beso a Ana. Yo también, contestó Ana. Lo que más me gustaba eran los monos. Te mandaré una postal de uno, dijo el tío Julius. Fueron juntos hasta el embarcadero, mientras esperaban el barco. Papá dijo de pronto, Julius, no vuelvas. Quédate aquí con nosotros. No estarás seguro en Alemania. ¿Quién? ¿Yo? Dijo el tío Julius con su vocecilla aguda. ¿Quién va a pensar en mí? ¿A mí? Solo me interesan los animales. Yo no me meto en política. Ni siquiera soy judío, a menos que tengan en cuenta a mi pobre abuela. Julius, tú no entiendes, dijo papá. La situación tiene que cambiar por fuerzas, dijo el tío Julius, y ya venía el barco echando vapor hacia ellos. Adiós, muchacho. Abrazó papá y a mamá y a los dos niños. Según iba por pasarela, se volvió un momento. Además, dijo, los monos del zoológico me extrañarían. A Ana cada vez le gustaba más ir a la escuela del pueblo. Se hizo amiga de otras niñas además de Renelli y sobre todo de Roesley, que se sentaba a su lado en la clase y era un poco menos sosa que las demás. Las lecciones eran tan fáciles que no le costaba ningún esfuerzo sobresalir, y aunque Herr Graupe no era muy buen profesor en las materias más corrientes, como cantor era extraordinario. En general, lo que más le gustaba a Ana de la escuela era que fuera tan distinta de su antiguo colegio. Lo sentía por Max, que parecía estar haciendo en el Instituto de Zúrich las cosas muy parecidas a las que hacían en Berlín. Solo una cosa le molestaba, y era que extrañaba jugar con chicos. En Berlín, Max y ella jugaban casi siempre con un grupo mixto de niños y niñas, y lo mismo pasaba en el colegio. Aquí, la interminable rayuela de las niñas empezaba a resultarle aburrida, y a veces en el recreo miraba con envidia los juegos y acrobacias de los niños, mucho más emocionantes. Un día, ni siquiera había nadie jugando a la rayuela. Los niños estaban haciendo volteretas laterales y todas las niñas sentadas los contemplaban disimuladamente por el rabillo del ojo. Hasta Roesley se había cortado una rodilla y estaba sentada con las demás. Renelli estaba particularmente interesada, porque el niño grandote pelirrojo estaba intentando dar la voltereta lateral y los otros querían enseñarle, pero él siempre se caía de lado. ¿Quieres jugar a la rayuela?, preguntó Ana a Renelli, pero Renelli se negó con la cabeza completamente absorta.
Era una situación realmente tonta, sobre todo porque a Ana le encantaba dar volteretas laterales, y no daba la impresión de que al pelirrojo le salieran demasiado bien. De repente Ana no pudo aguantar más, y sin pensar en lo que hacía, se levantó de donde estaba sentada con las niñas y se acercó a los niños. «Mira», le dijo al pelirrojo, «tienes que tener las piernas tiesas, así», y dio una voltereta lateral para enseñarle. Todos los demás niños dejaron de dar volteretas y se pararon a mirar, sonriendo burlonamente. El pelirrojo vaciló. «Sí, es muy fácil», dijo Ana. «Te saldría si te acordaras de lo de las piernas». El pelirrojo parecía todavía indeciso, pero los otros niños le gritaron: «¡Anda! ¡Inténtalo!». Volvió a intentarlo y le salió un poco mejor. Ana le hizo otra demostración, y esta vez él captó la idea y dio una voltereta lateral perfecta, justo en el momento en que sonaba la campana señalando el final del recreo. Ana volvió a su grupo. Todos los niños la miraron marchar sonrientes, pero casi todas las niñas parecían estar mirando al otro lado. Renelli parecía francamente enfadada, y solo Roesley le dirigió una breve sonrisa. Después del recreo había historia, y Herr Graupe decidió hablarles de los hombres de las cavernas. Dijo que habían vivido hace millones de años. Mataban animales salvajes y se los comían, y con sus pieles hacían la ropa. Luego aprendieron a encender fuego y a hacer herramientas sencillas, y poco a poco se fueron civilizando. Eso era progreso, dijo Herr Graupe, y entre otras cosas, se había debido a la acción de los vendedores ambulantes que iban por las cavernas cambiando objetos útiles por otros. «¿Qué clase de objetos útiles?», preguntó uno de los niños. Herr Graupe lo miró indignado desde arriba de su barba. «Toda clase de cosas podían resultarles útiles a los hombres de las cavernas», explicó. «Cosas como cuentas y lanas de colores, y seguros para unir entre sí las pieles». A Ana le sorprendió mucho aquello de los vendedores ambulantes y los seguros. Sintió muchas ganas de preguntarle a Herr Graupe si estaba seguro de aquello, pero pensó que lo más prudente era no hacerlo. De todos modos, la campana sonó antes de que tuviera ocasión. Todavía estaba dándole vueltas a lo de los hombres de las cavernas, cuando volvían a casa para almorzar, de modo que hasta que llevaban andada casi la mitad del camino, no se dio cuenta de que Renelli no le hablaba. «¿Qué te pasa, Renelli?», preguntó. Renelli sacudió sus delgadas trenzas y no dijo nada. «¿Qué te pasa?», volvió a preguntar Ana. Renelli no la miró. «Ya lo sabes», respondió. «Lo sabes perfectamente». «No, no sé nada», dijo Ana. «Claro que sí», dijo Renelli. «No, de verdad que no», insistió Ana. «Dímelo, por favor». Pero Renelli no quería. Durante el resto del camino siguió sin dirigir una sola mirada a Ana, con gesto orgulloso y los ojos fijos en la lejanía. Solo cuando llegaron al hostal y ya a punto de separarse, la miró un instante, y Ana se sorprendió al ver que no solo estaba enfadada, sino casi llorando. «Además», gritó Renelli volviendo la cabeza mientras se alejaba corriendo. «Además todos te hemos visto los calzones». Durante la comida con mamá y papá, Ana estuvo tan callada que mamá se dio cuenta. «¿Te pasó algo en particular en el colegio?», preguntó. Ana reflexionó. Dos cosas le habían pasado en particular. Una era la extraña conducta de Renelli y la otra la explicación de Herr Graupe sobre los hombres de las cavernas. Decidió que lo de Renelli era demasiado complicado para explicarlo, y en vez de eso dijo: «Mamá, ¿es verdad que los hombres de las cavernas se sujetaban las pieles con seguros?». Esto desató una avalancha de risas, preguntas y explicaciones que duró hasta el final de la comida, y entonces fue la hora de volver a la escuela. Renelli ya se había marchado, y Ana, sintiéndose un poco abandonada, se fue sola. La lección de la tarde fue otra vez canto, con muchos gorgoritos que la divirtieron. Y cuando acabó, se encontró de pronto frente a frente con el niño pelirrojo. «Hola, Ana», dijo atrevidamente. Algunos de sus amigos que estaban con él se rieron, y antes de que Ana pudiera contestar, todos habían dado la media vuelta y salido del aula. «¿Por qué ha dicho eso?», preguntó Ana. Roesley sonrió. «Me parece que vas a tener escolta», dijo, y añadió: «Pobre Renelli». Ana habría querido preguntarle qué quería decir, pero la alusión a Renelli le recordó que tenía que darse prisa si no quería volver a casa sola, de modo que dijo: «Hasta mañana», y salió corriendo.
No había ni rastro de Nelly en el patio. Ana se esperó un poco por si acaso estaba en el vestidor, pero no apareció. Los únicos presentes en el patio eran el pelirrojo y sus amigos, que también parecían estar esperando a alguien. Debía ser que Nelly se había marchado pronto a propósito para no ir con ella. Ana siguió esperando un poco más, pero al fin tuvo que reconocer que era inútil y se puso en marcha sola. El pelirrojo y sus amigos decidieron marcharse exactamente en el mismo momento. Se tardaba menos de 10 minutos en volver al Ganshof Green, y Ana conocía bien el camino. Fuera ya de la reja de la escuela, torció a la derecha y empezó a bajar por la carretera. Pasados unos momentos, se dio cuenta de que el pelirrojo y sus amigos también habían torcido a la derecha al salir de la escuela. La carretera llevaba a un sendero de grava empinado que lo desembocaba en otra carretera, y esta, a su vez, después de algunas vueltas y revueltas, la llevaba al hospital. Cuando bajaba por el sendero de grava, fue cuando Ana empezó a preguntarse si no pasaba algo raro. La capa de grava era gruesa y muy suelta, y con cada pisada, sus pies hacían un crujido sonoro. Al poco tiempo notó que detrás de sí había unos crujidos similares, más amortiguados. Los escuchó un momento y después se volvió a mirar por encima del hombro. Eran otra vez el pelirrojo y sus amigos, con los zapatos colgándoles de las manos. Iban pisando la grava con los pies descalzos, sin que aparentemente les molestara lo afilado de las piedrecitas. La ojeada rápida de Ana bastó para mostrarle a todos que la miraban. Apretó el paso y las pisadas detrás se aceleraron también. Entonces una piedrecita pasó rebotando a su lado. Estaba aún preguntándose de dónde había salido cuando otra piedrecita le dio en una pierna. Se volvió rápidamente a tiempo de ver cómo el pelirrojo agarraba un trocito de grava y se lo tiraba. «¿Qué estás haciendo?», le gritó Ana. «¡Estate quieto!». Pero él no hizo más que sonreír burlonamente y le tiró otro trocito. Entonces sus amigos empezaron a hacer lo mismo. Casi ninguna de las piedrecitas llegaba a darle, y las que le daban eran demasiado pequeñas para hacerle daño, pero era espantoso de todos modos. Entonces vio que un niño menudito con las piernas torcidas, apenas mayor que ella, agarraba todo un puñado de grava. «¡No se te ocurra tirarme eso!», chilló Ana tan furiosa que automáticamente el niño de las piernas torcidas dio un paso atrás. Arrojó la grava hacia ella, pero de modo que cayera a poca distancia. Ana le lanzó una mirada furibunda. Los niños se quedaron quietos mirándola. De pronto el pelirrojo dio un paso adelante y gritó algo. Los otros lo repitieron como en una especie de cántico. «Ana, Ana», cantaron a coro. Entonces, el pelirrojo tiró otro trocito de grava y le dio en el hombro. Aquello era demasiado. Ana volvió la espalda y escapó. Camino abajo, siguieron cayendo a su alrededor trocitos de grava, acribillándole la espalda y las piernas. «Ana, Ana, Ana». Venían pisándole los talones. Ana corría resbalándose y se torcía los pies entre las piedritas. Si pudiera llegar hasta la carretera, por lo menos no le tirarían más grava. Yo estaba ahí, sobre el simpático asfalto, listo y duro. Yo estaba ahí, sobre el simpático asfalto, liso y duro. «Ana, Ana». Estaban ganando terreno. Ahora que ya no se paraban a recoger grava, iban más deprisa. De repente, un objeto grande pasó volando junto a ella. ¡Un zapato! Le estaban tirando zapatos. Por lo menos tendrían que pararse a recogerlos. Dobló un recodo y vio el Hudson Stream al final de la carretera. El último tramo era cuesta abajo y casi lo bajó de cabeza, haciendo un esfuerzo final hasta el patio del hostal. «Ana, Ana». Los niños pisándole los talones, una lluvia de zapatos por todas partes. Y allí, como un milagro, como un ángel vengador, estaba mamá. Salió del hostal como un torpedo, agarró al pelirrojo y le dio un bofetón. A otro le dio con su propio zapato. Se lanzó en medio del grupo y los dispersó. Y todo eso sin dejar de gritar. «¿Por qué hacen eso? ¿Qué les pasa?». Eso mismo era lo que a Ana le gustaría saber. Luego vio que mamá había atrapado al niño de las piernas torcidas y lo estaba sacudiendo. Todos los demás habían huido. «¿Por qué la perseguían?», le preguntó mamá. «¿Por qué le tiraban cosas? ¿Qué ha hecho?». Ceñudo, el niño de las piernas torcidas, no decía nada. «No pienso soltarte», dijo mamá. «No pienso soltarte hasta que me digas por qué lo han hecho».
El niño de las piernas torcidas miró a mamá indefenso. Luego se sonrojó y murmuró algo. ¿Qué? Dijo mamá. Entonces el niño de las piernas torcidas se desesperó. «Porque la queremos», dijo con toda la fuerza de sus pulmones. «Lo hemos dicho, porque la queremos». Mamá se quedó tan sorprendida que lo soltó, y él atravesó el patio como un rayo y se escapó carretera abajo. «¿Por qué te quieren?», dijo mamá. Ni ella ni Ana lo entendieron, pero cuando más tarde consultaron a Max, él no pareció sorprenderse mucho. «Es lo que hacen aquí», dijo. «Cuando están enamorados de alguien le tiran cosas». «Pero, cielo santo, es que eran 6», dijo mamá. «Deben tener otras maneras de expresar su amor». Max se encogió de hombros. «Es lo que hacen», dijo, y añadió. «En realidad, Ana se debería de sentir halagada». Unos cuantos días después, Ana lo vio en el pueblo tirándole manzanas verdes a Roesli. Max tenía una gran capacidad de adaptación. Ana no estaba muy segura de ir a la escuela al día siguiente. «¿Y si siguen enamorados de mí?», decía. «Yo no quiero que me sigan tirando cosas». Pero no tenía por qué preocuparse. Mamá los había aterrado de tal manera que ninguno de los niños se atrevió siquiera a mirarla. Hasta el pelirrojo miraba cuidadosamente hacia otro lado. De modo que Renelli la perdonó y volvieron a ser amigas como antes. Ana hasta logró convencerla de que dieran una voltereta lateral a escondidas en un rincón a espaldas del hostal. Pero en público en la escuela las dos se dedicaron estrictamente a la rayuela.